La entrevista, tiempo para ampliar, analizar y opinar sobre los temas de mayor impacto público en Colombia, el Valle y el mundo. La entrevista, preguntas y respuestas que enriquecen su criterio y opinión. Sábados 11 a 12 del mediodía por Univalle Estéreo. Dirección Trinidad González Moreno. Todo un placer este encuentro con ustedes, apreciados oyentes de La Entrevista. Un tiempo para divagar con nuestro pensamiento sobre temas de interés para todos nosotros. Esta es una presentación de Univalle Estéreo, la emisora de la Universidad del Valle, marcada en el dial de sus radios en la frecuencia 105.3. Nuestra temática es variopinta, pero siempre bajo la óptica de tratar a través de expertos asuntos que nos dan la oportunidad de enriquecernos en conocimiento. ¿Puede el alma sobrevivir a la muerte? Ahí les dejo tremendo interrogante para que cada uno de ustedes imagine lo que su ser les dice. Mientras piensan en sus propias respuestas, vamos a empezar por lo que dice la historia. Luego nos ocuparemos sobre aspectos que están en la Biblia. Y tras lo bíblico, continuaremos con la ciencia que tiene todo que ver en este aspecto. Bienvenida a la historiadora, filósofa e historiadora del arte, Gilma Betancourt, figura reconocida por su incesante trabajo de transmitir a sus congéneres saberes humanistas de gran valía. A nuestras manos llegó un anuncio sobre su conferencia en el Club Colombia llamada ¿Puede el alma sobrevivir a la muerte? Usted misma que se responde, doctora Gilma. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Trinidad, a ti, a tus escuchas, a tus oyentes. Es un honor estar aquí, un privilegio. Bueno, si hablo de mi respuesta personal, para mí sí, es algo completamente indudable, pero no es una respuesta que tenga un fundamento eminentemente racional, sino que, como yo siempre digo, yo soy una mujer con fe de carbonero, es decir, no me cabe la duda, y eso es algo que escapa a mi propio control. Bueno, en las conferencias que dicta sobre este tema, imaginamos que usted escucha planteamientos de los asistentes sobre si el alma sobrevive a la muerte. ¿Qué concepto o teoría predomina entre la gente del común? A mí me suena que lo que usted acaba de expresar, que es el caso suyo, fe. Hay de todo, hay muchas inquietudes, más que sobre la supervivencia o sobrevivencia del alma, que para la mayor parte de las personas está como bastante garantizada. La inquietud es qué pasa después o cómo funciona este tránsito de almas, si se trata de resurrección, de reencarnación, si hay un cierto tipo de predisposición en el sentido de que, o predestinación, en el sentido de que podemos escoger qué tipo de vida o existencia vamos a tener, qué pasa con el mal. Y hay personas que son determinadamente ateas y a esas les pasa lo mismo que a mí, pero al contrario. O sea, no creen y nunca van a creer. Desde la óptica de la historia, ¿cuál es la narrativa predominante en este sentido? La creencia de que sí hay un más allá. La creencia de que existimos fuera de nuestros cuerpos como almas y que estas almas trascienden. Y esa es una creencia que está desde la prehistoria, se puede datar en el Paleolítico, muy firme hasta la segunda mitad del siglo XX. O sea que es casi todo el lapso de la historia. Lo raro es el ateísmo. Ya le iba a decir yo, pero prácticamente, que en eso, pues confieso, no soy una persona que tenga mayor conocimiento, pues desde la existencia humana, entonces. Entramos en esa consideración de acuerdo a lo que le acabamos de escuchar. Sí, fíjate que incluso tú ahora lo mencionabas cuando decías vamos a hablar desde la Biblia.
hay algo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y señala que el ser humano desde muy temprano, apenas empieza a tener uso de razón, se da cuenta de una serie de cosas. La primera, de la muerte. O sea, somos la única criatura, probablemente los elefantes también, porque siempre hay esos chistes que yo digo, chistes de Dios, o sea, que anticipa la muerte, que sabe que va a morir. Solo que el elefante quizás lo sabe en un corto plazo y nosotros descubrimos la posibilidad de la muerte desde muy temprano. Yo me acuerdo que quizás mi primer recuerdo consciente fue a los 7 años de edad pensando en la muerte. Algo así, muy, muy atípico quizás. Y la segunda es que sentimos extrañeza frente al cadáver, frente a la muerte. O sea, sentimos que el cadáver es algo distinto de otras realidades. Tanto así que el gatito, el perrito, el pajarito que teníamos a la mano, la mamá, el papá, que eran tan cercanos estando vivos, en el momento en que se mueren, como que toman otra dimensión. Lo tercero, sentimos que el cadáver humano no se puede tratar como otros cadáveres. No se debe arrojar a la basura, no se debe dejar a la intemperie, al punto de que los antiguos creían que el peor castigo para un ser humano no era la muerte, sino que te dejaran expuesto después de muerto. Y el cuarto es sentir que algo pasa, que no se pudo haber acabado allí. De modo que algunas culturas como los griegos, que no creen en un más allá feliz, piensan que el alma queda viviendo debajo de la tierra durante 5 generaciones. O sea, como que todo esto que éramos, todo esto que sentimos, todo esto que creímos, todo esto que pensamos, no se puede evaporar solo porque nos morimos. O incluso pues hay una celebración para nosotros, especialmente los países de América Latina, muy influyente, que es la de los mexicanos del Día de los Muertos, donde pues van a los cementerios con música, con flores, con comida. Bueno, claro, esa es una ceremonia que uno dice, pero bueno, visitando muertos. Pero debe ser el tema también de lo que estamos teniendo en este momento, pues la atención, que es muy importante, es el alma. Claro, y si tú lo ves, toda la religión oriental se basa en el culto a los ancestros, es decir, esos altares que los mexicanos hacen una vez al año, una semana en el año, en China, en Japón, en Corea, en Tailandia, en Vietnam, están puestos todo el año para los ancestros, y se hace una ceremonia especial en la fecha que retoma el momento de la muerte y en las fechas que fueron significativas para la familia, y se cocina todo el día y se hacen una serie de ritos. Es decir, estas culturas que uno las ve más lejanas a toda la tradición religiosa, que incluso en algunos casos pues esos ritos fueron prohibidos por el mismo Mao durante un tiempo muy largo, porque él sabía que la tradición a los ancestros era muy fuerte en China y condiciona la vida de los vivos. Lo que pasa con los muertos, porque se siente que no se ha desaparecido del todo, que el alma sigue ahí. Aunque usted, Gilma, en cierta forma, pues nos respondió ya el tema de cuando la humanidad comenzó a sentir y cuando pues maneja el concepto del alma, y nos remontamos prácticamente desde que existe la raza humana, pero me gustaría ampliar un poquito, y la pregunta que le tengo es la siguiente: ¿es posible determinar en qué tiempo la humanidad se fue a lo esotérico y desde su propia existencia precisó que más allá del cuerpo, de lo físico, está lo que podríamos llamar una energía superior, a la cual le damos el nombre de alma? Pues es que esto es tan antiguo. Por ejemplo, te decía, hay unos restos en España que tienen 5.000 años de antigüedad, y lo bello es que esos cuerpos están dispuestos en la tumba
de manera que quedan uno frente al otro y están como dos amantes, lo que representa como una intención de estar juntos más allá. De pareja. Sí, la parte esotérica es muy importante en la civilización humana, eso sí, digámoslo, desde el primer momento hasta hoy. Sí, a veces nosotros queremos pensar que somos más racionales o que somos 100% racionales y que el discurso dominante es la ciencia. Y la ciencia es un discurso muy significativo en Occidente y en Oriente. Y se vuelve un discurso que manda la parada desde el siglo XVII, pero no es el único discurso, ni es el dominante a la hora de pensar en la manera como los seres humanos se enfrentan la realidad. Es un discurso que sirve mucho para la vida técnica, para la vida práctica, para la salud. Algunas personas lo alcanzan en matemáticas, física, química y demás, pero la gran mayoría de la gente sigue viviendo en otros horizontes de creencia que son más significativos o que se imponen. Eso es una palabra que a mí me parece tiene mucho que ver en esto y es la creencia de cada individuo. ¿No le parece? Totalmente. Las creencias son las formas arquetípicas de la razón de más larga duración. Me explico. Y voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. El Génesis dice que Dios creó el mundo en 7 días, que el séptimo día Dios descansó. Esa idea del creacionismo supone que Dios hizo una obra completa, terminó su obra el 6º día y ya, paró. Desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, se estableció la teoría darwinista de la evolución. La teoría evolutiva dice que todo el tiempo todo está en evolución, transformación y cambio. Pero nosotros vivimos montados sobre el horizonte del pensamiento creacionista. Nos cuesta trabajo entender que el clima está cambiando, que el planeta está cambiando, que cada día se ganan y se pierden cambios en las especies, que los seres humanos estamos transformándonos. Seguimos amparados en la idea de que todo paró. Y entonces toda esta noción novedosa de cómo el clima es histórico. Si hay calentamiento global, lo acepto. Se disparan los índices de calor porque nosotros intervenimos, pero nosotros no somos tan grandes para definir todo el clima del planeta. Es que el clima cambia. En el siglo XIV hubo una pequeña glaciación que duró casi hasta el siglo XVIII. Se enfrió la Tierra. Como vemos nosotros, cuando vemos nosotros el horizonte evolutivo del clima, Canadá y los polos eran clima tropical, húmedo, por allá en millones y millones de años atrás. Eso son las creencias, imágenes, construcciones muy aferradas a nosotros, que nos es difícil cambiar. Una segunda, y ahí voy cortando. Nosotros los católicos y los cristianos pensamos que Jesús resucitó y venció la muerte. Si eso es verdad, nosotros deberíamos celebrar cuando nos morimos. Deberíamos estar tranquilos porque vamos a resucitar. Y en cambio de eso seguimos llorando y lamentándonos como seguramente se hacía desde la prehistoria. Permítame, hacemos la primera pausa, Gilma, también ustedes, amables oyentes, y ya estamos de nuevo con nuestro tema: ¿puede el alma sobrevivir a la muerte? El respeto se siente en un saludo, en escuchar sin interrumpir, en valorar cada historia que nos rodea. Cuando respetamos, nos encontramos, crecemos juntos y construimos paz. El respeto nos hace dignos. Un mensaje de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle.
Desde Corferias, Univalle Estéreo y Canal Univalle TV te acompañan en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Autores, lanzamientos y toda la cultura del pabellón Universidad del Valle. En nuestro cubrimiento especial. Bienvenidos. Y continuamos en 105.3 con más informes desde la Filbo 2026. Univalle Estéreo y Univalle TV te conectan con las historias, las voces y las ideas que están marcando esta gran fiesta de la palabra. Vamos a ver dónde se encuentra Diego Guerrero con más invitados. Hola Elier, un saludo para ti, para todas las personas que a esta hora siguen conectadas con toda la programación y todas las entrevistas que estamos aquí realizando como parte de la programación de Filbo 2026. Estaba recorriendo precisamente los pasillos y los pabellones de la feria y me acabo de encontrar con una autora que para mí es un ícono. Ella ha escrito varios libros, entre ellos No Somos Etcétera, que recoge, digamos, un poco en uno de sus apartados la historia de la comunidad LGTBIQ+ en Colombia, y recientemente, hace 1 o 2 años, publicó un libro que se llama Género y eso cómo se come. Elizabeth, bienvenida a los micrófonos de Univalle Estéreo. Hola, muchas gracias por la invitación y es un gusto saludarles en el marco de la Filbo. Siempre es una felicidad estar aquí. Elizabeth, me contaba usted fuera de micrófonos que tiene en este momento, se dirige para una presentación en la que va a hablar precisamente de cómo el género, digamos, tiene un poco dígalo como es, fregados a los hombres. Sí, porque creo que todo este tema de hablar del género les resulta habitualmente repelente y sería muy interesante que los hombres empezaran a cuestionarse cómo los afectan esos roles y estereotipos de género, cómo los bloquean y les impiden disfrutar cosas tan simples como gestionar sus emociones de una manera sana o reivindicar el cuidado y el amor y toda esta intención protectora que puede haber alrededor de la crianza de los hijos o de las hijas. Y creo que ahí los hombres están siendo muy afectados por el discurso tradicional del patriarcado, que sigue desconociendo que hay un montón de hombres que no son violentos, una gran cantidad, la gran mayoría. El problema es que los que están representándolos son los más maluquitos de todos, los más violentos, y por eso creo que esta conversación va a ser muy chévere y estamos invitando a todas las personas que están en la feria para que conversemos sobre este tema y sobre mi libro que se llama Género y eso cómo se come, que tiene un montón de estrategias pedagógicas para ayudarle a la gente a entender estos temas. Usted me hablaba precisamente en este momento de estrategias pedagógicas para repensarse esa masculinidad. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas herramientas que pudiéramos mencionarles a los oyentes de Univalle Estéreo? Yo creo que es muy importante en lo básico reconocer que no es verdad que todos los hombres son violentos, que efectivamente sí, cada vez que hay actos de violencia, en 9 de cada 10 casos es un hombre el que lo realiza, más si es violencia contra las mujeres, pero eso no significa que 9 de cada 10 hombres sean violentos, eso es otra cosa. Y ahí es de la mayor importancia empezar a plantear una conversación más amplia que le ayude a los hombres y a las mujeres que les acompañan a entender otras posibilidades de ejercer la masculinidad más propositivas, más amorosas, más cuidadoras, más conscientes y sobre todo mucho más autocuidadoras, porque ese es uno de los problemas serios que tiene el tema de las masculinidades cuando se descuidan, es que al reforzar esa idea de que los hombres deben ser fuertísimos y todopoderosos, entonces no van al médico, no se hacen exámenes de control y las detecciones, por ejemplo, del cáncer de próstata son muy complicadas porque cuando suceden son en estadios muy avanzados de la enfermedad, no como a nosotras las mujeres que nos enseñaron a hacernos unas revisiones anuales y estar pendientes de los resultados y a ver, al hacer detección temprana hay mayor probabilidad de sobrevivencia. En el caso de los hombres es clarísimo el problema y el problema está esencialmente en que no se cuidan. Y ese es uno de los elementos esenciales de esta conversa. ¿Cómo hacemos para que los hombres se cuiden más y sean más conscientes de sí mismos y de sus limitaciones? Elizabeth, muchas gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo, por estar aquí en Univalle Estéreo. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a la audiencia de Univalle, Diego, y que tengas un resto de feria muy productivo. Desde la Feria del Libro de Bogotá, seguimos celebrando las historias que nos inspiran. Univalle Estéreo y Canal Univalle TV, contigo en cada página. Universidad del Valle, 80 años construyendo futuro. De regreso a nuestra mesa de trabajo, de verdad con algo que nos conmueve, y es ocuparnos de el alma, y esto conlleva prácticamente, al decir lo que acabo de expresar,
también ocuparnos de la muerte. Según lo que se publica sobre su charla histórica, Gilma, en la misma se plantean algunas de las respuestas más significativas que la cultura occidental ha dado al interrogante: ¿puede el alma sobrevivir a la muerte? ¿Qué respuestas son esas? Bueno, hay muchas y son muy interesantes. Hagamos un barrido rápido de atrás para adelante. La primera está en nuestras propias raíces, que son las grecorromanas. Tanto griegos como romanos creían que el alma sobrevivía. Era una supervivencia dolorosa porque se iba convirtiendo como en una sombra cada vez más tenue, que solo se mantenía viva durante el tiempo en que se le rendían ciertos homenajes o sacrificios. Y en algunos casos había la que para ellos era una inmortalidad, pero ya no por el alma, sino por el espíritu, que era en el recuerdo. Durante toda la filosofía medieval nunca se cuestionó. Ahí el alma fue una afirmación total. El más claro en hacerlo es San Agustín, que dice: solamente dos cosas me interesan, Dios y el alma. Dios porque es la verdad y el alma porque en ella está Dios. Ya empezamos a entrar en situaciones un tanto complicadas cuando nos acercamos al Renacimiento. Y allí tenemos una referencia muy interesante porque retoma elementos muy antiguos, que es la de Dante Alighieri con su Divina Comedia. Dante hace toda una geografía escatológica, es decir, se hace una geografía de lo que son el infierno, el purgatorio y el paraíso, que a propósito el purgatorio es una creación del siglo XII, aparece porque se llega a pensar, bueno, y si yo no soy tan malo como para ir al infierno, pero tampoco tan bueno como para quedarme en el cielo, entonces debe haber un tercer lugar donde se puede hacer un tránsito para esas almas no tan malas, que con oraciones, con misas, con velas pueden ir trascendiendo gracias al esfuerzo de sus deudos, de las personas que quedan aquí en la tierra. Yo no sé si tú te acuerdas, yo me acuerdo de la época en los sufragios, ¿no? En que se moría una persona y te llegaban los sufragios con yo no sé cuántas misas o misas a perpetuidad por el alma del difunto o de la difunta. Luego llegamos al punto más crítico, al punto en el que para mí se empieza a partir la historia del alma, que es René Descartes. Descartes, que es el famoso pensador de la duda metódica, que va a hacer esta revolución cartesiana del cogito ergo sum, pienso luego existo. Descartes se mete en un lío con el alma que es maravilloso. Él llega a decir que el cuerpo y el alma están unidos por una glándula, que es la glándula pineal, pero a la hora de la verdad en Descartes hay mucha duda de qué tanto trasciende el alma. Siguiendo filosóficamente vamos a encontrar a un gran pensador que es Kant. Para Kant no hay duda, Kant es pietista, para Kant el alma existe y el alma está más allá de toda duda razonable. Otra cosa muy distinta serán los filósofos que ya vendrán a ser los enciclopedistas. Voltaire tendrá dudas, Rousseau tendrá alguna que otra duda, creo que menos Rousseau, más Voltaire. Y luego en el siglo XIX empieza a existir esa sombra debido al desarrollo de la ciencia, al ver todo lo que cada célula es capaz de hacer, cada átomo es capaz de hacer y de producir. Entonces llegará la duda de si realmente lo que hemos creído es una sustancia incorpórea, realmente es una sustancia corpórea, como ya habían dicho unos filósofos antiguos que eran los estoicos, que decían que el cuerpo y el alma no se separaban, que el alma existía. Nadie ha dudado del alma en sí, lo que han dudado es de la trascendencia del alma, es si el alma va a sobrevivir o no a la muerte. Gilma, en esa misma publicación se mencionan las respuestas de la cultura egipcia, griega, romana, la judaica y la cristiana. Empecemos con el país de los faraones, que a mí me parece interesantísimo porque eran muy místicos y muy ceremoniales. ¿Cuál es su teoría, la egipcia? Los egipcios
creen en el alma, pero para los egipcios el alma es algo complejo, es algo compuesto por partes. Eso quiere decir que hay, así como hay una corporeidad orgánica, hay una espiritualidad o hay un alma que también es orgánica, que también tiene diferentes compuestos. Está el Ka, que es la fuerza vital o el doble invisible que anima al cuerpo y que sigue existiendo después de la muerte. El Ba, que es la individualidad, el carácter, lo que hoy en día llamaríamos personalidad. El Ib, que es el corazón, es el órgano más importante para los egipcios. El corazón es lo que piensa, es lo que siente, es lo que determina la vida y el ser de las personas. Es el que se pesa en el juicio de los muertos. El Ren, que es el nombre, para los egipcios el nombre tiene un poder enorme. Tanto que el verdadero nombre es un nombre secreto, que solamente se puede conocer en ciertas ocasiones. El Cheut, que es la sombra, que si te la roban te quedas fregado porque no puedes ir al más allá sin sombra. Y el Ak, que es el espíritu transfigurado. O sea, 7 partes para el alma tienen los egipcios. Escriben libros para el alma más que para la vida de otro tipo. Escriben el libro de las pirámides, el libro de los cielos, el libro de las puertas, el libro de los muertos. Entonces, permanentemente ellos están aludiendo a ese más allá, porque para ellos la vida aquí es como un ensayo, es como una prueba. Aquí te ganas la posibilidad de estar allá. Para estar allá tienes que pasar unas pruebas muy fuertes, por eso tantos libros, tanta literatura. Pero cuando llegas y logras pasar, cuando tu corazón es tan justo como el peso de la pluma de Maat, cosa que no se podía, había que meterle magia, entonces llegas a un más allá pleno, total, absoluto, que nunca se acaba. Eso dicen los egipcios. Oiga, fascinante todo esto. Amables oyentes, yo creo que ustedes deben estar también con mucha atención sobre un tema que no es fácil, obviamente, de entender para la humanidad y que ha estado allí inmemorial, se podría decir, como en la respuesta de antes nos lo dijo nuestra invitada del día de hoy, Gilma Betancourt, quien es historiadora del arte, es historiadora y filósofa, y nos dijo que prácticamente pues venimos de la época paleolítica con este sentimiento de si el alma está o no está dentro de la humanidad. Por razones de tiempo no podemos ocuparnos de las teorías de todos los países antes mencionados, pero hay una en particular que no queremos dejar pasar por su valor histórico. Usted mencionó algo ya sobre ella, la griega. ¿La escuchamos? Los griegos son los que nos metieron en este lío. ¿Por qué? Porque los otros pueblos creyeron en el alma, pero los griegos pensaron en el alma y consideraron que el alma, que era lo que le daba vida al cuerpo, no solamente era una propiedad individual en los seres humanos, sino que todo tiene alma. El mundo tiene alma, los animales tienen alma, las plantas tienen alma, porque el alma es la cualidad que hace mover y vivir. Consideraban que el alma humana era distinta a las otras, que era un alma compleja. No dividían el alma en 7 como lo hacían los egipcios, la dividían solamente en 3. Alma racional, la que piensa, alma irascible, que es la que siente, la que tiene emociones, y alma conscupiscible, que es la que tiene deseos. Estas 3 niveles del alma se articulan de diferentes formas. Hablar de los 3 niveles es algo que empieza a asomarse en Sócrates, se hace eficiente en Platón y se vuelve contundente en Aristóteles, con una diferencia. Sócrates, Platón creen que el alma trasciende. Aristóteles dice que no, que el alma es algo que desaparece con el cuerpo, que se desaparece el cuerpo, se desaparece el alma. La mayoría de los griegos no tenían todo este conocimiento filosófico. La filosofía era algo de una élite muy limitada. La mayoría de los griegos
tenían mucho temor frente a la muerte. La consideraban una verdadera desgracia, tanto que se arrancaban el pelo las mujeres, se lo cortaban, se vestían de negro, aullaban al lado de las tumbas, hacían libaciones de sangre. Pensaban que era terrible morir, porque la vida era el don más grande que un griego podía tener y al que podía aspirar, y lo que quedaba después de la vida era ese lugar de sombras, un lugar lúgubre que se llamaba el Hades. Escapaban a el Hades, ¿quiénes? Los héroes, como los de la Ilíada, o sea, como Aquiles, como Odiseo, que iban a una isla de los bienaventurados. Escapaban de alguna manera los que eran recordados, porque mientras tú eres recordado nunca mueres. Pero habían unos griegos que pensaban que había que escapar de verdad y tenían unas religiones que se llaman mistéricas, son el orfismo, los ritos de Eleusis, que eran totalmente cerrados a la mayoría de la gente, el orfismo, y lo que buscaban era garantizar una mejor reencarnación a futuro, porque lo que muy pocas veces hablamos es que Grecia e India están muy cerca. Geográficamente están lejos, pero culturalmente están más cerca de lo que normalmente nosotros lo vemos, y ellos creían en la reencarnación. Misticismo, porque si pues entra la India, un país místico. Bueno, vamos a ver el siguiente cambio, nos falta todavía, que sería el segundo que le enviamos a Julián, que cuenta la historia sobre el papel de las diferentes religiones en lo que ellas mismas determinan como la existencia del alma. En general y por lo general, todas las religiones tienen un sentido de trascendencia. Partamos de los aztecas, que es una religión completamente contraria al occidental. Y cuando nosotros partimos de los aztecas, nos damos cuenta que ellos creen que una vez que se muere, hay la posibilidad de atravesar una serie de pruebas muy parecidas a las de los egipcios, pero peores que las de los egipcios. Y después de pasar todas estas pruebas en el Mixtlán, donde en la primera parte, que para los que les gustan los perros, te acompaña un perro. Si tú no has sido bueno con los perros y si no has tenido un perro, nunca puedes cruzar. Tienes que cruzar con tu perro. Y después pasan toda una serie de pruebas durante las cuales el alma va perdiendo noción de sí misma y concretamente termina diluida entre los dioses como nada. Y se parece eso mucho a lo que hay en India. Pero todas las religiones, el Islam obviamente cree en la trascendencia del alma. Si eres bueno, vas al cielo; si eres malo, vas al infierno. Vamos a encontrar el judaísmo. El judaísmo es bien interesante en relación al alma, porque el alma sobrevive si el cuerpo se mantiene. Por eso ellos, los ortodoxos, prohíben completamente la cremación de los cuerpos. Y el cuerpo se prepara de una cierta manera, porque una vez la persona muere, entra como en un sueño sostenido. Y en ese sueño va elaborando toda su vida hasta el fin de los días, cuando sea revivido en el juicio final. En el cristianismo ya lo hemos dicho, y hay un vínculo entre el cristianismo y el judaísmo en la figura de San Pablo. San Pablo habla de este proceso de resurrección, obviamente acelerado por la figura de Jesús. Pero de ahí en adelante en el budismo el alma trasciende, pero debe deshacerse. También el horizonte del budismo es que hay muchas encarnaciones, pero lo ideal es no volver a encarnar, liberar por completo el alma, que vuelva a ser una con la divinidad. El hinduismo busca lo mismo, el zoroastrismo busca lo mismo. Hay algo muy bello en el zoroastrismo. Los zoroastristas, que creen en Ahura Mazda, un dios que es totalmente bueno, ellos señalan que las almas son llevadas al cielo por los buitres. Ellos no enterraban los cadáveres, sino que dejaban
que los buitres se comieran los cuerpos y de esa manera llevaran las almas al más allá. No, es fascinante todo lo que de verdad estamos oyendo, de manera especial en las creencias. Ahora sí cumplimos, le damos por segunda vez cambio para nuestros compromisos al compañero Julián Marín. El respeto se siente en un saludo, en escuchar sin interrumpir, en valorar cada historia que nos rodea. Cuando respetamos, nos encontramos, crecemos juntos y construimos paz. El respeto nos hace dignos. Un mensaje de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. Mamá, papá, quiero aprender a tocar un instrumento. ¿Cómo me gustaría descubrir nuevas cosas para aplicar en mi carrera? ¿Y si ahora cumplo mi sueño de actuar? ¿Buscas crecer, aprender, transformar tu futuro o fortalecer esas habilidades que siempre has querido desarrollar? En la Universidad del Valle lo hacemos posible. No importa el momento de la vida en el que estés, siempre puedes aprender algo nuevo. Por eso te invitamos a conocer nuestra oferta de educación continua. Consulta seminarios, cursos, talleres y diplomados de alcance internacional, diseñados para fortalecer habilidades en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Potencia tus capacidades con nosotros. Para más información, ingresa a extensión.univalle.edu.co/educación continua. En la Universidad del Valle estamos construyendo futuro. Estamos en la entrevista por Univalle Estéreo. Gilma, ¿por qué el pensamiento humano sobre ese cuestionamiento ¿puede el alma sobrevivir a la muerte? Relaciona en vida, ¿no?, el alma con la muerte. Es como si se tratara de sentir que tenemos alma, pero solo la muerte la hace realidad. Qué extraordinaria afirmación y qué extraordinaria pregunta. Sí, la muerte es un elemento capital para los seres humanos y para la cultura humana. Quizás en el primer momento histórico en donde la muerte se vuelve así tan fuertemente una protagonista, una dinamizadora del ser de los seres humanos, es en el existencialismo, cuando encontramos filósofos como Heidegger que dice el hombre es un ser para la muerte, ¿sí? O cuando oímos a un Sartre que dice somos una nada que va hacia la nada. La muerte es una amiga que nos acompaña desde antes de nacer. Está con nosotros como la única fatalidad de la que no vamos a poder escapar bajo ninguna circunstancia. Pagamos el precio de haber estado vivos, dirían los griegos. Y esto es algo muy bello, muy bello. Desafortunadamente le tenemos pavor, no nos gusta ni propia ni ajena, pero es algo que va a llegar. Y cuando nosotros la enfrentamos, aún antes de vivirla, ella nos desvela que somos más que simple cuerpo, que tenemos alma y algo más bello aún para mí que el alma, tenemos espíritu, tenemos la capacidad de proyectar nuestro ser y trascender y comunicarnos con otros seres humanos que también son almas. Hay un saludo bellísimo, creo que es del hinduismo, o no, del budismo, que dice, mi alma saluda a tu alma. Si no es un saludo, me disculpo de alguna de las culturas latinoamericanas, nativas latinoamericanas. Es un saludo bellísimo porque nos recuerda eso, que no estamos solo para quedarnos aquí, que no somos pura cáscara. Bueno, eso es cuando incluso, también, que eso está muy en los seres humanos, se habla de invocar los espíritus. Para algunos teoristas, después de leer pasajes de la Biblia, las creencias sobre la existencia del alma está en la exégesis, es decir, en la interpretación sobre lo que es el bien y el mal. Usted lo mencionó hace un rato en alguna de las, creo que fue Zoroastro. ¿Qué dice la historia? Bueno, en la historia la creencia del alma es importantísima como regulador de las conductas sociales. ¿Por qué?
porque muchas personas piensan, no, yo esta la saco fácil, es decir, yo aquí me voy a salir con la mía, yo aquí voy a hacer esta picardía y no me va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta, y puede ser, es decir, pueden escapar al peso de sus actos en la realidad inmediata. Pero la cuestión del alma es que tú arrastras tus actos más allá. Y generalmente lo que tú dices está vinculado con esa idea de un juicio posterior, que es en lo que muchas personas de pronto tienen dudas. O sea, ¿va a alcanzar lo bueno que yo hice para garantizarme una mejor existencia en el más allá? ¿O lo que he hecho mal me va a condenar a tener una situación muy grave en el más acá? Esa es una pregunta que está abierta y sobre esa pregunta se abre todo el filo de la historia, es decir, ahí se juega toda la historicidad humana. Hoy en día, menos personas creen en la trascendencia del alma, o sea, menos personas en relación a lo que ha sido el pasado, que era el 100%. Hoy en día hay un porcentaje alto de gente que piensa que nada que ver, que no hay infierno, que no hay cielo. El mismo Papa dijo que el cielo y el infierno como lugares propiamente dichos como los de Dante no existían. Entonces hay personas que piensan en la impunidad de sus acciones, en que pueden obrar mal sin que eso les vaya a acarrear ninguna consecuencia. Y eso es grave. Gilma, hasta hoy el alma es solo una parte de la evangelización de las doctrinas y creencias religiosas, porque nadie la ha visto. Y por lo mismo, la humanidad recurre a diferentes gráficas. La más común son seres alados o destellos de luz. En los estudios adelantados por usted, como historiadora, ¿ha encontrado una descripción gráfica del alma? No, generalmente, en términos, no y sí, esa es una pregunta bien capciosa, qué interesante. Sí, porque como historiadora, los pueblos antiguos presentan y proyectan el alma de diferentes maneras. Es decir, la representan, los egipcios la representan muy parecida al cuerpo. No en el sentido de que yo misma sepa cómo puede presentarse, ¿no? Uno es algo que a veces no se imagina que esté tan desdoblada de como uno es en la actualidad. Las personas que han estado muertas y que han regresado. Al respecto hay un libro bellísimo de Elizabeth Kubler-Ross que se llama La muerte, un amanecer. Ella es médica, fue médica tanatóloga y estudió muchísimos casos de personas que habían muerto y habían vuelto. Las personas se veían a sí mismas con su imagen corporal intacta. Incluso los ciegos recuperaban la mirada y podían describir cosas que habían estado lejos de la posibilidad de una descripción. Los sordos también afirmaban haber escuchado y se veían a sí mismos con el cuerpo tal cual lo tenían en ese momento. Pero esa es una de las visiones, ¿no? Porque los que piensan en la reencarnación, pues ahí sí queda complicado el asunto. Me parece que la gente grafica y pues no sé si esa palabra sea correcta, pero se me ocurre de acuerdo a lo que estamos en este momento tratando. Es con luz y sobre todo con pues seres alados. Así. O con iluminación, el alma, que en términos generales pues es una gráfica, pero tampoco la podemos manejar como si dijera, no, muéstrame una botella y sale la botella y ya sabemos que es botella. En muchos momentos para representarla, sí, bueno, los seres alados generalmente ya entra un poquito en la esfera de los ángeles, ¿no? Correcto. Pero la realidad es que hay tantas respuestas como preguntas. O sea, hay personas que afirman haber tenido experiencias distintas unas de otras, pero sí logran un cierto nivel de percepción. O sea, como que es como si fuera una forma de energía que no pasa completamente desapercibida a lo sensorial. Al punto de que hay personas que dicen que ven los muertos, que los sienten, que hablan con ellos.
Siempre hay un que misterio se les aparecen, que se les aparecen, que sueñan con ellos. Entonces, allí lo que yo veo más interesante es una contradicción en dos formas de aventurar lo que va a pasar después de la muerte. Una que es la que habla pues de la resurrección, y la otra la que habla, digamos, de la posibilidad de reencarnar, porque en ese caso el alma ciertamente tendría un tiempo con esta identidad y después cambiaría de identidad por completo. Sí, y claro. Ahí entra una contradicción que es bien interesante, y es que si yo dejo de ser yo, así el alma sobreviva, ya no soy yo. Porque va y se posesiona, bueno, es otra en cosa. Otra expresión. Exactamente. Bueno, el turno es para la ciencia en cuanto a la existencia del alma. Las publicaciones científicas aseguran que el alma existe. Ellos no tienen ninguna duda, los científicos, en esas teorías escritas por ellos mismos. Stuart Hameroff, director del Departamento de Anestesiología y Psicología de la Universidad de Arizona, y Roger Penrose, físico-matemático de la Universidad de Oxford, formularon una teoría cuántica Hilma de la conciencia. A partir de ahí hacen esta consideración. ¿Qué opinión le merece este planteamiento es decir, que el alma existe, pero obviamente pues a partir de consideraciones cuánticas? Pues a mí no me parece algo, digamos, chocante. Pienso que estamos... ¿Lo cuántico realmente determina y está ahí el alma? Podría ser, ¿por qué no? Es decir, ellos están hablando en una esfera que yo soy muy clara en decir, me supera por completo, porque yo no sé tanto de física cuántica como para poder entrar y menos a eminencias a contradecirles. Pero sí creo en una parte que hay una inteligencia superior y que nosotros entramos dentro de los cálculos de esa inteligencia superior que es capaz de informar las cosas, el mundo. O sea, es decir, cuando Dios interviene, informa el mundo y deja en el mundo unos principios para que puedan obrar. Es como, voy a hacer una comparación, de pronto se queda muy pequeña, como uno como papá, ¿sí? Uno como papá, como mamá, educa a sus hijos para que ellos puedan obrar, moverse en el mundo y anticipar problemas que uno no conoce o que no, en los donde uno no va a estar participando. Entonces a mí me parece la idea griega no disuena con esa idea. Es el principio que nos hace mover y vivir. Ahora, otra cosa es cómo está constituida el alma. Si así como el cuerpo está constituido por unas partículas, por unas células que determinan los procesos biológicos, que los encauzan para nuestro gusto o nuestro disgusto, porque el alma no podría tener también unas formas estructurales que la vayan orientando. Ya otra cosa es la trascendencia y otra cosa es hasta donde hay determinismo o no hay determinismo. Ahí sí habría que meterse más a fondo porque se abren muchos problemas. Es decir, si hablamos de una mecánica del alma o si hablamos simplemente de que hay una estructura para el alma que se rige por ciertos desarrollos mecánicos, pero que abre la posibilidad a que cada uno de nosotros sea cada uno de nosotros. Bueno, ahí pues es decir, tratamos de entender un poquito, pero cuando se entra y lo expresamos las dos a lo cuántico, permítame hacer esa como analogía, pues es peor que entrar en el tema del alma. Entendemos. Sí, es muy complicado. Son temas si de uno verdad. No lo maneja es muy complicado. Sí, están ahí, pero solo un científico sabe exactamente cómo es el campo cuántico, que si usted me pregunta, pues yo lo defino como una energía superior que
necesita unos estudios de verdad, de ciencia muy altos para poder captar, entrar y manejar. Ahora hay algo que es muy importante, a mí me parece muy estimulante, es que para la ciencia el tema del alma sea un objeto de estudio trascendental. Porque hoy en día pensaríamos que estamos tan volcados sobre lo material que lo espiritual como que se hubiera quedado atrás. Pero ahí esto me permite para señalar algo, y es que tendemos a exagerar. La historia está llena de exageraciones y nuestros juicios son exagerados. Entonces, por ejemplo, decimos, ya se perdió la fe. No, eso no es cierto. Hay más personas agnósticas, hay más personas ateas, pero eso no quiere decir que no haya personas creyentes. La ciencia siempre está en contra de la religión. No, la ciencia no siempre ha estado en contra de la creencia. Hay muchos científicos que han encontrado a Dios a través de la ciencia. Hay algunos científicos que son ateos, hay algunos científicos que son agnósticos y hay algunos científicos cuánticos que le gastan su tiempo y su energía a estudiar el alma. Bueno, prácticamente pues nos acercamos ya al final. Hacemos también una breve pausa, ya la tercera, última, y regresamos prácticamente para despedir y escuchar también su respuesta acerca de una pregunta bien interesante. El respeto se siente en un saludo, en escuchar sin interrumpir, en valorar cada historia que nos rodea. Cuando respetamos, nos encontramos, crecemos juntos y construimos paz. El respeto nos hace dignos. Un mensaje de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. La entrevista por Univalle Estéreo. Algunas consideraciones sobre lo que dice la Biblia. Dicen que es el mismo Dios que habita en cada ser humano. Sí. Eso es el alma. Hay muchas maneras de concebir a Dios y vamos a movernos en el espectro del pensamiento que va de lo judío a lo cristiano, ¿sí? Y un poquito entra el Islam, o sea, dentro de los monoteísmos. El primer lugar, hay en muchas de estas religiones, creo que en todas, la idea de la chispa divina, o sea, hay una parte, hay una huella del ser de Dios en nosotros. Y fíjate que eso es muy bello y uno lo puede encontrar en varios puntos. Tenemos huellas humanas, voy a corregir, tenemos huellas dactilares únicas, tenemos una huella de ADN única, tenemos pupilas con huellas únicas y tenemos además unas expresiones faciales que también llegan a ser básicamente únicas, a ser muy, muy, muy particulares. Eso casi como si fuera la huella de nuestra originalidad, el hecho de que no somos hechos en serie y de que Dios se ha tomado un tiempo con cada uno de nosotros. Hay una concepción fundamental en el catolicismo, en el islam y en el judaísmo. Dios no hace parte del mundo. Dios crea ex nihilo, es decir, de la nada. Dios está allá y nosotros acá. Hay una versión distinta que es la que propone el filósofo Baruch Spinoza, que el pobre Spinoza era judío, lo echaron los judíos, lo echaron los protestantes y lo echaron los católicos, porque dijo que todo era Dios, que es más o menos lo mismo que dice Giordano Bruno. O sea, que dice que nos tratamos con una ética de respeto universal porque Dios está en todo. En todos los seres humanos, decía Giordano Bruno, en todas las cosas, dice Spinoza. Pero esa es una tesis muy rechazada por todas las iglesias. O sea, decir que esta mesa es Dios, que yo soy Dios, que tú eres Dios, que el espacio del estudio es Dios, es como decir que no hay Dios. Pero sí se acepta la idea de que
hay una chispa de Dios en cada uno de nosotros, y ese toque divino en cada uno de nosotros, que serían como esos dedos que se acercan en la creación de Miguel Ángel, ahí estaría el alma, en ese punto que sobrevive. Ya regresamos y para prácticamente tenemos un minuto para despedir el programa. Cierre. ¿Con un sí o con un no? ¿Usted siente su alma? Sí. Si me pregunta a mí, sí, también. Amables oyentes, a usted de verdad, doctora Gilma, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje de hablar sobre, pues de acuerdo obviamente a su propia propuesta de conferencia, ¿puede el alma sobrevivir a la muerte?, que no es nada fácil. Interesantísimo haberla escuchado, y también esperamos que la audiencia de la entrevista haya tenido la misma oportunidad de crecimiento de pensamiento en todo lo expuesto. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Trinidad, muchas gracias a la audiencia, y nos despedimos de ustedes con toda el alma. Nos oímos, dije nos vemos.